toda transformación hacia el ser comienza con un profundo despertar. Bienvenidos a todos y todas, yo soy Gisela Argentina. Y yo soy Jimena de México y ambas somos terapeutas holísticas, profesoras de yoga y meditación. Y les damos la bienvenida a este canal de YouTube y este podcast de Spotify que se llama Om de Viaje Tribu. Aquí vamos a hacer terapia en tribu, ¿no, amiga? Vamos a hacer terapia en tribu para acompañarnos en nuestro camino de conciencia y de despertar espiritual. Exactamente. Bueno, les contamos que nosotras nos conocimos en India hace 5 años. Pasamos allí la pandemia mundial, en un ashram, que es una escuela espiritual. Y ahí aprendimos muchísimo sobre nosotras mismas y adquirimos un montón de herramientas que queremos compartir con ustedes. Y este es el propósito de este canal y de este podcast. Bueno, genial. Vamos a empezar un poco con los que queremos contarles hoy. Vamos a contarles sobre nuestro despertar espiritual, sobre nuestro proceso y nuestra vida en este ashram de India y cómo hoy terminamos acá viajando juntas por el mundo. Así que bueno, vamos a empezar. Amiga, ¿querés contar cómo fue tu despertar? Vamos a retroceder unos años para Sí. contarles sobre este camino, este despertar, cómo, cuándo empezó todo esto. Y bueno, dicen que sin caos no hay despertar. Y ese fue mi caso. En 2016 empecé con muchas crisis de ansiedad, con ataques de pánico, porque ya esa vida, que en realidad no era una vida, era un estar en automático, era un estado de supervivencia, me rebasó. Entonces, como efecto dominó, empecé a tener problemas en muchas de las áreas de mi vida, con mi pareja, con mis compañeros del trabajo, en mi trabajo, con mi salud, con mi familia. Es como si la vida me hubiera estado lanzando bombas todo el tiempo. Esas bombas me hicieron que ya no pudiera ignorarme a mí misma, porque normalmente eso era lo que estaba haciendo, evadirme a mí misma, suprimiendo mis emociones. Yo creía, tengo que controlar mis emociones, pero las emociones no se controlan, las emociones se gestionan. Y entonces estaba yo ahí queriendo hacer de cuenta que no pasaba nada, que todo estaba bien, y la ansiedad me rebasó. Y bueno, también hace algunos años, esto me pasó en 2016, no se hablaba mucho acerca de la ansiedad ni tampoco de la depresión, no era algo de lo que hubiera tanta información como lo es ahora, y no tenía ni idea de lo que me estaba sucediendo. Yo no sabía qué era lo que me pasaba, pero mi cuerpo reaccionaba. Quien ha tenido ansiedad seguramente sabe de lo que le estoy hablando. Era, era un miedo irracional a morir, a no poder, una sensación de ahogamiento y de verdad, literalmente sentía que me ahogaba. Así que eso me hizo buscar ayuda, ya no podía más, así que busqué a la que fue mi primera terapeuta y era tal mi desesperación que yo vivía en la Ciudad de México en ese momento y me iba cada 15 días a la ciudad de Juriquilla, Querétaro. Y hacía 3 horas y media de ida y 3 horas y media de vuelta para tomar un par de horas de terapia cada 15 días. Y ese fue un parteaguas para mí también, porque además era una terapia holística y empecé a ver la vida con unos ojos distintos. Así que empecé a tomar, sí, más terapia, leer libros, tomar cursos, clases, y empezaron muchos cambios en mi vida. Yo le llamo que fue un periodo de deconstrucción total porque hubo tantas estructuras que se estaban cayendo. Me divorcié, dejé de comer carne, empecé un diplomado para ser terapeuta. Era algo totalmente opuesto a lo que yo venía haciendo. Yo de profesión soy contadora y empezar este camino era como un giro de 180 grados, ¿no? De una profesión muy mental a algo mucho más espiritual, algo eh, mucho más sutil. Entonces, bueno, empecé con todos estos cambios y dentro de toda esta transformación comencé a tomar clases de meditación. Y entonces esta maestra de meditación que tenía estaba muy involucrada en el hinduismo. Entonces nos hablaba acerca de su gurú, de algunos de los dioses de la India, hacía algunas ceremonias y a mí me encantaba, empecé a resonar con esa cultura. Entonces a través de ella la conocí, a través de esas clases de meditación. Después, un tiempito después, en 2019, yo estaba tomando un curso y escuché una voz dentro de mí que me decía, ¿y si te vas a la India?
pero para mí era una completa locura. ¿Cómo yo me iba a ir a la India si en ese momento materialmente, profesionalmente, estaba muy bien? Yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones como contadora y tenía un muy buen puesto, muy buen sueldo, materialmente tenía todo lo que quería y era una locura para mí, era totalmente descabellado pensar y muy arriesgado pensar que podía dejarlo todo en México para irme a la India, ¿a qué? Pero bueno, esa idea estuvo rondando mucho en mi mente, y pedí ayuda divina para recibir las respuestas, y todo se dio para que me fuera a la India en 2019. Decidí dejar todo en México, aunque mi cabeza me decía que era una locura, mi corazón me decía: "Hazlo, es lo correcto", y el corazón ganó. Y no me equivoqué porque mi vida en el ashram, ese periodo que estuve ahí, fue un parteaguas en mi vida. Decido irme de México, dejarlo todo, llego al ashram en la India en 2019 y ahí empieza un despertar profundo, que ahí fue donde nos conocimos con Shi y en donde vivimos un montón de experiencias que poco a poco iremos compartiendo. Así que ese es en resumen mi despertar. Es un resumen, el resumen del resumen del resumen, porque podría extenderme aquí muchísimo, pero también tenemos muchas otras cosas que contarles. Amiga, ¿cómo fue tu proceso? Cuéntanos cómo fue el tuyo, cómo fue tu despertar. Bueno, sobre mi despertar. A ver, yo te voy a contar que siempre estuvo presente el yoga, la meditación y la espiritualidad de alguna manera en mi vida cuando yo era pequeña. Como que después, estando en el ashram, yo entendí que esto era como que venía de otra vida. Pero de chiquita yo no entendía qué era lo que me pasaba, ¿no? Pero, por ejemplo, me acuerdo que yo iba al colegio y que, sin saberlo, yo hacía asanas de yoga y me ponía las piernas atrás de la cabeza, y mis amigas pasaban y me amacaban. Y después, cuando tenía más o menos 12 años, mis padres pusieron televisión por cable en mi casa y yo, en vez de mirar dibujitos animados, yo miraba un programa que se llamaba Yoga con Wailana, que era un programa en el canal Infinito, donde Wailana era una china que daba sus clases de yoga con unos paisajes hermosos de fondo. Y yo siempre agarraba mi videocasetera y grababa esas clases y las hacía una y otra vez y me encantaban. También de chiquita, no sé cómo, empecé a hacer meditaciones. Me acuerdo cuando me pusieron en internet también, como que buscaba meditaciones y tenía unos viajes tremendos con meditaciones. Pero bueno, fui como siguiendo ahí los mandatos sociales y principalmente familiares y buscando también encajar en distintos ámbitos de mi vida. Y era muy buena alumna y muy aplicada. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, ahí hubo una crisis un poco con mis padres, que ellos querían que yo siguiera ciencias económicas. A mí me gustaba más el diseño, me gustaba la parte artística, pero bueno, decidí seguir ahí ese mandato y completé mi carrera de licenciada en administración, también hice una maestría en finanzas, trabajé en total 8 años en relación de dependencia en distintas multinacionales. También tenía un muy buen puesto de trabajo y mientras que hacía todo esto, en el 2005 aproximadamente, por recomendación de una amiga, empecé a tomar sesiones de Reiki. Y en las sesiones de Reiki también tuve unos viajes increíbles y salía de esa sesión y también sentía una conexión con todo muy fuerte, pero al punto de que podía adivinar cosas que iban a pasar. Y entonces, bueno, me empezó a intrigar conocer más sobre esta técnica, sobre la energía, qué era lo que estaba sucediendo cuando me dan Reiki, que empecé a cursar, hice el nivel 1 y el nivel 2 de Reiki. Y también un año después, en esa misma institución, hice un curso de aromaterapia y de hacer cremas y productos naturales, shampoo con aceites esenciales. Y bueno, y ahí lancé mi primer emprendimiento relacionado ahí con la cosmética natural, pero también era como, no, no, yo tengo que dedicarme a mi profesión, la vida en una empresa es lo más importante, esto es lo que me va a dar futuro, esto es lo que me va a dar seguridad, estabilidad, ¿no? Todo esto que te cuentan. Bueno, entonces seguí ahí con mi carrera, pero la verdad que sufría ir a la oficina, o sea,
sobre todo el último tiempo se me empezó a hacer muy pesado, era como, bueno, ¿por qué si hoy me siento mal? ¿O por qué si hoy me siento cansada? ¿O por todos los días tengo que estar ahí rindiendo igual? Y es como que esto me aleja de escucharme. Y bueno, y empezó a haber ahí mucho conflicto interno con esta vida que estaba teniendo y también muchos problemas de salud, mucha migraña, siempre estaba enferma, siempre con problemas de garganta también. Y en el 2008, no, en el 2000, sí, 8 empezó una relación, pero en el 2011 ya tenía 26 años, creo, y tenía la vida perfecta. Estaba hacía varios años de novia, nos habíamos mudado a un departamento divino, en una zona hermosa, ya tenía mi carrera de grado, mi carrera de posgrado, un muy buen puesto en la empresa, pero yo sentía que había algo en donde yo me estaba traicionando, en donde esa no era la vida que yo quería vivir. Entonces, esa traición que yo estaba sintiendo, en algún punto se reflejó afuera, se proyectó afuera, se manifestó afuera a través de una infidelidad. La pareja que tenía en ese momento me fue infiel. Y entonces estuvimos ahí un tiempo intentando solucionar las cosas, pero bueno, no hubo manera, nos separamos y yo decido pedirme una licencia en el trabajo y me fui con una amiga de mochilera a Europa 2 meses. Y ahí empecé a conectar con el diseño, nuevamente, viendo los museos y demás. Y cuando regresé a Buenos Aires, decidí empezar un proyecto de diseño de interiores. Y bueno, mi familia se opuso, en el trabajo también al principio me quisieron retener, después finalmente, después de muchos idas y vueltas con mi familia en el trabajo, logré escuchar a mi corazón y seguir este proyecto que yo quería, pero de todas maneras yo seguía ahí con mucho autoexigencia y queriéndolo hacer todo perfecto, y si bien ya no estaba trabajando en una oficina, sí yo me transformé en mi jefe y me trataba, ¿no? Como un jefe a mí misma. Y, y bueno, esto derivó a que en el 2015, en agosto del 2015, tuviese que pasar por una cirugía donde una cirugía ginecológica donde me tuvieron que extraer varios tumores, de los cuales, si bien no fueron malignos, uno fue muy grande, medía 16 centímetros de diámetro, lo cual es Muchísimo. un tamaño enorme, es como ese coco que veo acá en el piso, Wow. algo fuerte. Y entonces, a raíz de esto, estuve 7 meses haciendo un tratamiento contra el cáncer, y fueron 7 meses en donde yo me sentí muy enferma, donde mi salud estaba muy deteriorada, ¿no? Muy débil. Pero yo siento que en ese momento fue como el golpe que necesitaba para despertarme, porque a través de esta situación yo me di cuenta que yo me había generado a través de mi estrés, a través de mis pensamientos, esos tumores. Y ese entendimiento que todo el estrés que yo estaba viviendo me había afectado físicamente, fue lo que me llevó a mi despertar. Fue lo que me llevó a conectarme cada vez más, a tratar de escucharme cada vez más y entender qué era lo realmente importante y qué no, ¿no? Y empezar a vivir una vida de una manera distinta, más relajada, más conectada, priorizando también esa escucha, esos descansos. Bueno, esto fue 2015, bajé bastante mi exigencia, empecé a vivir un poco más tranquila, y en el 2019 decidí empezar el instructorado de yoga, que lo concluí ese año también en Buenos Aires, en Argentina, y ese mismo año fui a visitar a mi hermana que vive en Uruguay, y en esta visita ella quiso que yo visite a una sanadora que ella conocía, que la había ayudado en un problema que ella tenía de salud. Bueno, y me llevó mi hermana a esta sanadora, que hacía una especie de reiki, pero era una técnica propia de ella. Y te iba como tocando distintas partes del cuerpo con el dedo, mientras que vos estabas en una camilla. Y cuando terminó la sesión, me dijo, mira, mis guías me dicen que no te puedo cobrar y que te tengo que dar estas gotitas. Y yo me quedé como diciendo, ¿qué pasó? Qué raro, ¿por qué me dice esto? Bueno, acepté este regalo que me estaba dando,
y me llevo las gotitas y cuando me subo al auto veo que las gotitas decían el camino del corazón. Y siento que fue a través de tomar esas gotitas que empecé ahí como, que se me empezó a venir el camino del corazón muy fuerte, ¿no? Y en esas 2 semanas que estuve en Uruguay, que a la vez estaba haciendo esta instructora de yoga en Argentina y que este año ya estaba ahí India rondando, ya estaba muy conectada también con Ayurveda, que es la medicina ancestral de la India. Bueno, empezó a llegar señales así muy concretas y muy fuertes de viaja a India, anda a India, tenés que probar la vida en India, pero así muchas cosas muy concretas. Esto era más o menos mitad del 2019 y me llevó unos meses procesar esta información. Jiménez más, me llega un mensaje y voy. Yo soy más como de doy vueltas. Pero en octubre dije, sí, tengo que irme a la India. Tengo que probar esto, pero era como una sensación de que esto no era un viaje de una semana, sino que yo sentí un mensaje y un llamado concreto a cerrar esta empresa por tiempo indeterminado, vaciar el lugar donde estaba, dejar toda mi vida realmente en Buenos Aires para emprender un viaje con tiempo indefinido, sin saber cuándo regresaba, hacia Asia, empezando por India, y probar esta vida en movimiento que siempre estuvo ahí dando vueltas en mi cabeza. Bueno, mis padres se opusieron, no querían saber nada con esto, era como a los 30 y pico yo iba a estar haciendo una vida de los 20, que tenía que esperar que llegue mi marido y que tenga mis hijos y todos estos mandatos familiares fuertes y yo sentía que lo que yo necesitaba en ese momento era este viaje a India, así que en enero 2020, justo previo a la pandemia, inicié este viaje donde primero recorrí norte y sur de India, que me acompañó mi mamá durante 3 semanas. Después me quedé en una zona cerquita del ashram eh, unas semanas y el 5 de marzo, que fue del 2020, que fue el último día que el ashram estuvo abierto, estuvo cerrado durante 2 años por la pandemia, yo llegué al ashram. Ahora les vamos a contar toda esa parte. Gracias por compartir, amiga. Me encanta tu historia. Y vamos a compartirles ahora de esta etapa del ashram. Esto que les contamos ambas es previo a lo que nos llevó ahí, a lo que nos llevó a ir ahí, a estar ahí tanto tiempo. She estuvo casi 2 años, yo estuve 1 año y medio en un ashram. Pero bueno, ¿qué es un ashram? Un ashram es un centro espiritual, un lugar espiritual en donde justamente se realizan prácticas espirituales como yoga, meditación, satsang, que son charlas espirituales, se cantan bhajans, que son cantos devocionales, se hace seva, que es servicio desinteresado, y bueno, también algunos de ellos, en el caso de este ashram en el que estuvimos nosotras, que se llama Amrita Puri y que está en Kerala, al sur de la India, tiene una gurú, que es una guía, que es una maestra, ama, y ahí la conocimos y bueno, tenemos muchas anécdotas que contar acerca de ello. Y bueno, ¿te parece si empiezo contando, amiga? Sí, amiga, quiero que me cuentes todo. Bueno, estuve ahí 1 año y medio, la primera vez, porque he estado 4 veces en el ashram desde ese momento, pero creo que son un sinfín de experiencias, porque tú lo sabes, cada día en el ashram es como si fuera un año. Hay un montón de experiencias, un montón de situaciones en las que tenemos que desarrollar muchas habilidades dentro de nosotros. Y bueno, yo quisiera puntualizar 3 de los aprendizajes principales que he tenido a raíz del ashram. El primero, el primero es el, yo le llamo, desidentificándome del personaje, porque durante prácticamente toda mi vida, antes del ashram, yo estaba muy identificada con el puesto que tenía, con cómo me veía, con lo que hacía, con el sueldo que ganaba, con los restaurantes en los que comía, con la ropa con la que me vestía, todo muy superficial. Yo creía que yo era eso. Y al llegar al ashram, pues resulta que
todos somos iguales, que ahí no hay distinción, es más, todos estamos vestidos con ropa india conservadora, porque es una especie de monasterio también, porque hay monjes, entonces hay que seguir ciertas reglas. Y además hace un calor tremendo, porque está ahí el mar y hay mucha humedad. Entonces, nada de estar con el pelito arreglado, ni Ni maquilladía, maquillaje. nada de eso. Entonces, se empezaron también a caer muchas capas en mí y a nadie le importaba ni qué puesto había tenido, ni dónde había estudiado, ni cuánto dinero tenía en mi cuenta bancaria. Así que con todas estas vivencias me fui dando cuenta que yo no era lo que yo creía que era. Y entonces, con todo lo que pasaba cada día con mis Sebas, que ahora les voy a platicar sobre ello, Seba es un servicio desinteresado, iban cayéndose cada día más esta ilusión, la ilusión de lo que yo creía que era. Así que me fui desidentificando de lo que yo había aprendido durante tantos años para construir una nueva versión de mí. Y además que hacíamos prácticas espirituales prácticamente todo el tiempo, ¿no? Prácticamente todo el día. Me discipliné mucho, aprendí también mucho acerca de la disciplina. Todos los días, meditación, también practicaba yoga, me metí mucho también en el tema de los ayunos, de los días de silencio. Sí, y yo compartimos un retiro de silencio también, de 10 días, fue nuestro primer retiro de silencio de tantos días y bueno, un sinfín de experiencias. Así que la primera enseñanza para mí es desidentificarme de lo que yo creía que era y que en realidad no era, porque en verdad que no somos ni lo que cómo nos vestimos, ni en dónde vivimos, ni el puesto que tenemos, porque ¿qué pasa si en algún momento eso ya no está? Perdemos identidad. Lo esencial está acá dentro y esa es una de las cosas muy valiosas que aprendí. La segunda es que también soltar el control de las situaciones porque la seguridad es una ilusión. Creemos que tenemos seguridad en lo que estamos haciendo, en lo que estamos decidiendo, pero todo es cambiante. Lo único permanente es el cambio. Todo se está moviendo todo el tiempo. Y yo de verdad que tenía una sed y una necesidad de control todo el tiempo. Quería saber qué iba a pasar y cómo, cuándo, dónde, y eso me causaba angustia y ansiedad. Y ahí descubrí un elemento que para mí fue vital y que sigue siendo vital, que es la fe, que es la confianza en la vida, que sin eso, de verdad que podemos enloquecer, porque van a ocurrir muchas circunstancias a lo largo de nuestra vida, cambiantes todo el tiempo, y que sin fe y sin confianza no podemos sobrellevar. Eh, Fe a la divinidad, a como sea que quieras llamarle, Dios, Virgen de Guadalupe, Buda, Alá, universo, conciencia, amor, pero eso supremo que se encarga de dirigirlo todo y de sostenerlos. Así que algo que aprendí mucho ahí fue acerca de la fe, acerca de la devoción, acerca de la confianza. Y bueno, me ha servido tanto en mi vida porque me di cuenta que nada es seguro, que la seguridad es ilusoria. Y la tercera lección que tuve ahí fue acerca del dar de manera desinteresada a través de estos SEBAs, que son los servicios que se hacen de manera voluntaria acá en el ashram. El ashram es como Comunidad. una comunidad, como si es una pequeña ciudad, es un ashram muy grande y ahí tenemos de todo, ¿no, amiga? Tenemos librería, frutería, verdulería, supermercado, cafetería, pastelería, todo lo que se puedan imaginar. Es Un como una pequeño ciudad, hospital, un hospital, todo. lugares para comprar ropita usada. Sí, alguna usada, otra nueva, hay de todo. Y todo esto, toda esta comunidad, toda esta mini ciudad funciona a través de servicio, a través de servicio voluntario. Todos lo hacen sin cobrar ningún sueldo. Y entonces, imagínense, es como si fueras a un trabajo sin que fueras a cobrar nada y que algunas cebas son más duros que otros. Yo en estas 4 veces, sin todo este tiempo que he estado en el ashram, que para mí es una segunda casa,
pues he hecho muchos tipos de seva, de todo. He estado en el área de reciclaje, estuve cuidando a una mujer mayor que era la mamá de Ama, de mi gurú. Estuve lavando platos, lavando frutas, incluso alguna vez me tocó hasta lavar los baños. Y me parece que estos sevas me trajeron mucha humildad, me trajeron mucho desinterés hacia el dar, hacia el hacer las cosas con amor. Y a mí me encanta eso, me encantó, siento que expandió y abrió mi corazón. Así que no tengo más que estar agradecida con todas esas experiencias, que son muchas, que seguramente en los siguientes episodios seguirán saliendo, ya iremos compartiendo porque en tanto tiempo, tantas cosas que han pasado, vale la pena compartirlas. Y bueno, esa fue mi experiencia en el ashram. ¿Tú qué tal, amiga? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo empezó cuando llegaste? Platícanos. Yo cuando llegué al ashram no entendía nada, no entendía dónde estaba, no entendía qué era. Y llegué también en un momento en donde estaba todo muy revolucionado porque el ashram efectivamente al día siguiente ya cerró por este virus chino que andaba dando vueltas, que todavía no sabíamos qué era ni sabíamos que iba a durar todo ese tiempo. Y yo había decidido, yo creo que fue algo que me llegó y lo hice, ¿no? Em, Cuando decidí hacer este viaje a India, yo quería probar la experiencia en un ashram, pero en mi cabeza dije, bueno, me encantaría ir a un ashram de una gurú mujer sin saber que eso existía. De hecho, yo pensé en India, un ashram de una gurú mujer, cuando son tan patriarcales, no creo que esto exista. Y lo googleé y apareció el ashram de Ama, que es nuestra gurú, que es nuestra gurú. Y justo este ashram estaba cerca de Bárcala, que era donde iba a terminar este itinerario con mi mamá. Y justo en el ashram de Ama eh, tienen también, Ama tiene un hospital de Ayurveda, que yo estaba fascinada con el Ayurveda y además quería hacer un tratamiento ayurvédico. Y además daba una meditación, que es la meditación Ayam, que yo también quería probar distintas técnicas de meditación. Entonces fue como, listo, tengo que ir a este ashram es para mí. Y estando en Bárcala, que es el último lugar donde estuve antes de llegar al ashram, yo la estaba pasando muy bien, me había hecho una chica que nos hicimos muy amigas, hasta el día de hoy seguimos hablando, me había hecho otro grupo de amigos, estaba tomando clases de yoga, y de hecho este grupo de amigos me habían invitado a seguir viaje por India, pero yo dije, no, no, quiero ir a este ashram. Y un día se me ocurrió esta fecha 5 de marzo, ¿no? Eh, y es muy loco, ¿no? Como esta información de repente te llega y por algún motivo la tenés que seguir, porque si yo llegaba al ashram un día después no entraba, y seguramente si yo llegaba al ashram 2 semanas antes, iba a estar 2 semanas y me iba a ir, ¿no? Y no iba a pasar estos casi 2 años que estuve viviendo ahí. Entonces yo les voy a hablar un poco de las sincronías, de, de que hay veces que hay cosas que te llegan, que hay que hacer estos llamados que no se entienden. Y esto pasa mucho con India, o sea, no es algo que me pasó a mí, Jimé también lo sintió a su manera y muchas personas lo experimentan. Entonces contarles un poco como mi experiencia con este llamado hacia India, hacia mi gurú, y qué cosas así como místicas, sutiles, mágicas, algunos detalles, porque fueron muchas que me fueron pasando, que mi mente racional nunca las puede entender, pero que eran cosas que me estaban sucediendo, ¿no? Yo el día que llegó al ashram, eh, bueno, ese día recibí el último darshan público, que darshan es el abrazo de Ama, que nuestra gurú se caracteriza por eso, porque abraza uno por uno a toda la gente que quiere ir a recibir su abrazo. Y ese abrazo se llama darshan. Bueno, Incluso es muy famoso, ¿no? Porque Ama viaja por el mundo dando darshan y abrazando. exacto. Por eso se la conoce también en Europa y en Estados Unidos, que ya ha viajado y viaja frecuentemente. Bueno, recibí ese abrazo y no me pasó nada espectacular ni distinto. Ahí fue como que la conocí, no entendía nada, la gente vestía de blanco, que es este lugar. Pero a la noche fui al programa, que en el programa siempre son más o menos unas 4 o 5 horas, donde se empieza con meditación, después sigue el satsang, que son las charlas espirituales,
que las puede dar algún residente o algún sacerdote, que después le vamos a contar cómo se llaman. Y después continúan los vayans, que son los cantos devocionales que nuestra gurú canta. Y esos vayans siempre termina Ama con sus manos en rezo diciendo mamá, 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 mamá. Cuando termina este primer vayans al que yo asistí y escucho este final, inmediatamente se me puso toda la piel de gallina, no entendía qué estaba pasando, porque yo hacía como por lo menos 12 años que nosotros teníamos un perro que justo había fallecido unos meses antes de que yo viajara a India, y yo imitaba la voz de este perro para llamar a mi mamá y le decía, mamá, 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 mismo cuando le escribía por WhatsApp, cuando la llamaba por teléfono, cuando la veía en persona, siempre era mamá, 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 igual con el mismo tono de ama, bueno, y ahí fue como que dije, qué loco que fue esto, ¿no? Después entendí un poco que yo le estaba llamando a Amo, que yo me estaba comunicando con Ama, pero en ese momento no entendí nada. Bueno, empezó ahí la pandemia, yo recién llegada al ashram, no conocía a nadie, estaba todo así como tenso por esta situación, pero a la vez afuera era un caos total y adentro no se vivía eso, pero igualmente yo no entendía nada. Y más o menos al mes y medio de estar en el ashram empieza este retiro de silencio que Jime contó de 10 días. Y dije, bueno, ya que voy a estar acá y que no sé por cuánto tiempo será esto, pero seguramente en breve se van a abrir las puertas de India y voy a poder seguir viajando, bueno, voy a hacer este retiro de silencio. Y siempre que uno hace algún ritual o algún retiro de silencio o algún acto así espiritual, simbólico, siempre es muy importante plantar una intención. Y en ese retiro de silencio yo me propuse, intencioné también sin entender lo que estaba haciendo, abrir mi corazón y mi mente a Ama. Y en ese retiro empezaron a pasar cosas muy fuertes, como que, por ejemplo, en una meditación yo la vi a la diosa Kali sin saber que era la diosa Kali, que a la vez tiene mucho que ver con Ama, bailando alrededor mío. En un momento sentí una voz que me dijo, necesito un abrazo, y también sin darme cuenta, de repente estaba abrazando a una chica que hablaba alemán, o sea, no fue ella la que me habló, porque yo sentí una voz en español, eh, ni nadie podía hablar con nadie porque era un retiro de silencio y ni te podías mirar, pero yo sentí que ella necesitaba un abrazo y efectivamente después ella me dejó una notita en mi box diciéndome gracias por el abrazo que lo estaba necesitando. Bueno, pasaron cosas muy fuertes en ese retiro. Yo me acuerdo que cuando terminaron estos 10 días donde no hablas con nadie, no te miras a los ojos, no tenés tu celular, estás en práctica, meditando, haciendo walking meditation, que es caminar así como paso astronauta, recitando mantras, practicando yoga, meditando obviamente sentado, unas prácticas muy profundas, muy fuertes, muchas horas. Terminé volando y con una conexión que nunca experimenté, que nunca volví a experimentar, de hecho. Eh, y ahí empecé a sentir una conexión mucho más fuerte con mi gurú. Al poco tiempo viví otra experiencia mística muy loca también, ¿no? Porque es esto, para mi cabeza es esto pasó, no puede ser, es irreal, pero son cosas que me pasaron, ¿no? Caminar bajo de la lluvia, atrás de Ama y no mojarme y ver que estaba lloviendo y escuchar que estaba lloviendo, pero yo estar seca. Bueno, cosas así que me llegaron a conectar muy fuerte con Ama, con India también, y me di cuenta que había algo en otras vidas que me traían ahí, por ejemplo, también como a los 6 meses quizás de estar en el ashram, hicieron el primer padapuya, que es una puya, un ritual en donde se le lava los pies al gurú. Y yo me acuerdo que estaba sentada con Jime, que ahí ya éramos amigas, y yo le decía, ay, me encanta esta puya, qué linda que es, me encanta, me encanta. Hasta que de repente conecté con algo que yo hacía cuando era chica, que yo tenía 3 4 años, y yo le lavaba los pies a mi papá y a mi tío cuando íbamos a una quinta los fines de semana, con una palangana, y de hecho mi tío, hasta cuando me saluda para mi cumpleaños, me lo sigue recordando, ¿no? Eh, y bueno, contarles un poco qué se siente ahí como, o qué experimenté yo, que creo que es eso, porque tampoco lo sé, ¿no? Porque son todas experiencias místicas de conectar con otras vidas, lo que fue conectar con una gurú,
y cómo ahí la fe, pero me dio unos portazos así que me abrió esta puerta, o sea, yo la abrí, pero la divinidad entró. Siempre Ama dice que cuando uno da un paso hacia Dios, Dios da 1000 pasos hacia vos. Y así lo sentí, ¿no? O sea, me entró esa fe, ese confiar en la vida, ese saber que aunque este momento no se está dando lo que yo quiero y lo que yo espero, esto es lo mejor para mi expansión, para mi crecimiento, y esto a mí me cambió la forma de vivir. Eh, bueno, con Jimé nos empezamos a ser muy amigas. Después de este retiro también ya nos conocíamos más, las dos latinas, empezamos a hablar, compartimos muchísimo ahí y vivíamos en el ashram también de una manera muy austera y nos las ingeniábamos todo el tiempo porque, ¿qué pasa? En un ashram se practica tapas, que son austeridades. Entonces, no hay nada de lujos. Nosotros tenemos agua fría, entonces te bañabas con un balde, ¿cómo le dicen al balde ustedes? Cubeta. Una cubeta. A jicarazos, como decimos en México. A jicarazos, nosotros con una jarrita nos íbamos bañando, las dos dormíamos en una mat, nuestro placar era una soga colgada de un clavo, otro clavo, donde poníamos unas perchas. En el medio de la pandemia nadie podía salir a comprar ropa, comprábamos toda ropa usada de gente que se iba y le íbamos cortando, cosiendo y íbamos armando nuestra ropa. Entonces empezamos también como a valorar lo importante, ¿no? No solo con esto que Jime también decía, que era una desidentificación total de todo lo que eras. De hecho, nosotras fuimos amigas durante muchos meses y no sabíamos que las dos teníamos la misma formación profesional, ni yo sabía cuáles habían sido tus puestos. Y fue que, ¿cómo amiga no hablamos de esto? Claro, porque la conexión va por otro lado, ¿no? Eh, y es una experiencia que te cambia la vida, porque estás todo el día en sadhana, todo el día haciendo práctica espiritual. Yo me metí de lleno con el Ayurveda, estudiando un montón, y empezaba a hacer todo panchakarma, que son todos las prácticas para limpieza interior, y Jimé se prendía en todas también, y juntas íbamos experimentando qué pasaba, ¿no? Porque no era hacer ayuno para adelgazar o hacerse un enema para adelgazar, no era vaciar nuestra mente a través de la meditación, nuestro cuerpo a través de ayunos, de panchakarma, Limpiar nuestro canal. Limpiar nuestro canal para conectar con nuestro espíritu, ¿no? Estar eh, ahí realmente tomando distancia de nuestros pensamientos, practicar tantas horas meditación por día, estando eh, junto a un Mahatma, junto a un ser iluminado, eh, es una energía muy poderosa, donde obviamente también no es lo mismo eh, estar en comunidad, estar en tribu, por eso nosotros estamos tan convencidas de lo importante que es el trabajo en comunidad y en tribu, porque nosotras vivimos 2 años meditando en comunidad, ¿no? O sea, todos los días estando en un hall enorme con nuestra gurume y haciendo prácticas y el seba y, y eso nos cambió la vida. Y el tema era, bueno, ¿cómo llegamos después todo esto a nuestra vida en Occidente? ¿O querés contar algo más antes del ashram? No, bueno, que fue transformación total y bueno, ya empiezo con ¿qué pasó post ashram? Que ¿Cómo fue llevar todo esto a nuestra vida en Occidente? claro, porque además muy distinto todo, ¿no? Ocurre la pandemia y para mí era como decir, ¿y ahora quién soy? Cómo voy a hacer yo en otro mundo? Porque literalmente el mundo había cambiado, no solamente yo, sino que después de esa pandemia el mundo entero había cambiado. Y bueno, yo decido volver a México a principios del 2021 con muchas ganas de compartir todo lo que había aprendido. Eso era algo que me motivaba mucho, compartir todas las herramientas de las que me había llegado en el ashram, que también empecé a descubrir mucho sobre mí misma, empecé a meterme tan profundo en mí, a hacer todo tipo de terapias, a probarlas conmigo, y como les decía, tuve un montón de experiencias que
sé que van a surgir porque también tuve enfermedades, síntomas físicos fuertes y eso todavía me llevó a ir aún más hacia adentro. Entonces yo vuelvo a México con muchas ganas de seguir compartiendo, así que me dediqué de lleno a dar terapia, sesión uno a uno de terapia holística, a dar clases de meditación, a dar clases, a dar cursos sobre desarrollo personal, sobre conciencia. Y me fui a vivir a la playa, cumplí mi sueño de vivir en la playa porque yo de verdad mucho tiempo deseaba eso, decía, ¿cómo sería vivir en la playa y desde ahí trabajar? Pues se cumplió y estuve ahí un tiempo y ahí daba sesiones en línea, después me fui a viajar por Perú, que también esa fue una experiencia súper expansiva para mí. Y eso, estuve en Ciudad de México mucho tiempo también aprendiendo sobre mí misma. Eso para mí fue la clave, porque creo que el autoconocimiento, la conciencia, el desarrollo personal es un camino, no es un punto al que uno llega, ay, ya listo, ya no tengo que hacer nada más, sino es algo que se construye y se nutre todos los días. Es algo que tenemos que estar ahí regando la plantita, así que me dediqué a eso también, a nutrirme a mí misma para también poder aportar a otros, sostener a otros también. Y hasta que decidimos hacer home de viaje, sí me hizo la propuesta, la invitación, ya les vamos a contar sobre esto, pero es también un verdadero regalo y sobre todo estar haciendo este nuevo proyecto juntas. Bueno, yo les cuento también un poco cómo empecé yo con las terapias, a dar terapias. Yo estando en Amritapuri, en el ashram, eh, también quería seguir formándome en este mundo, ¿no? Em, entonces, además de la formación tremenda que te da vivir ahí y estar continuamente trabajando en nosotras mismas y escribiendo y anotando sobre nuestros sueños y tomando distancia de nuestros pensamientos y realmente empezar a ver el poder que tiene la mente sobre nosotras y cómo distanciarnos, que son las herramientas que te da la meditación, que es demasiado poderosa y demasiado transformadora. Me formé en coaching, también hice el primer y el segundo nivel de registros akáshicos y yo ya desde octubre del 2020 compartía a través de mi Instagram lo que estaba viviendo en el ashram, mis experiencias que tenía y aprendizajes y mucho sobre Ayurveda, porque yo también empecé a entender nuestro cuerpo a través de la Ayurveda, nuestras emociones a través de la Ayurveda y empezó una pareja de argentinos que vivían en Nueva York pidiéndome que les dé clases de Ayurveda y después mucha gente me empezó a pedir que les dé sesiones de coaching. Entonces ahí empezó a surgir esto que a la vez pasó, así cuando algo se tiene que dar también es como que a veces te llega como en tobogán y tenés que seguir ese camino, que con las tarjetas argentinas me sucedía que yo no podía sacar más de determinada plata por mes, que eso no me alcanzaba para los gastos en el ashram, y a la vez los dólares que yo tenía se me estaban terminando, y entonces a través de un amigo en el ashram pude sacar una tarjeta europea y estas personas que me estaban pidiendo sesiones me empezaron a pagar y con el dinero que me entraba yo podía sostener mi vida en el ashram, o sea, todo fue así muy que era, quédate acá, estás protegida, es acá donde tenés que estar, estás sostenida y es este el camino, ¿no? Así que bueno, eso, cuando uno está en conexión también sabe por dónde es y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, yo regresé a Argentina un año después que empecé a compartir esto, 2 años después de haber estado en India. Y llegué en un momento en que mi familia estaba pasando por un proceso bastante complicado, una separación de mi hermana que fue bastante complicada. Y mi familia también no entendía qué era lo que había vivido yo, porque si bien yo trataba de explicarles lo que estaba viviendo, para ellos les daba un poco de temor, que era donde yo estaba, que era un ashram, que si esto era una secta, que si me había lavado la cabeza, ¿no? Todo lo que la mente te empieza a contar y el miedo te empieza a contar, ¿no? Entonces, claro, de repente yo llego a Argentina y se desata toda esta situación con mi hermana y yo puedo estar ahí conteniendo y ayudando y en unión con mi familia, en donde
ellos pudieron también conectar mucho conmigo de otra manera. Yo había cambiado muchísimo, demasiado, fue una transformación muy fuerte. Eh, y no solo eso, sino que ellos también pudieron conectar con Ama, ¿no? O sea, pudieron conectar también con, con, lo que a mí me había pasado. Entonces, bueno, fue realmente muy sanador para todos. Eh, y yo tenía que estar ahí en ese momento y compartir, que fueron 8 meses que compartí con mi familia. Y, y yo tenía después como que me seguía siguiendo este deseo de seguir viajando por Asia y hacer una vida en movimiento, una vida nómada, dando mis terapias. Yo mientras que estuve en Argentina y en Uruguay, porque mi hermana vive en Uruguay, seguí dando mis terapias. Bueno, y así fue como me lancé 8 meses después y estuve 13 meses viajando sola, conociendo Asia, viajando, estando mucho también en el ashram, porque estuve muchos meses también en el ashram después de estos 2 años. Y volví luego de 13 meses a Argentina, también compartí con mi familia, pero después, al final de estos 13 meses que estuve en India, estando justo en esta misma isla, en Koh Koh Lanta, Lanta. en Tailandia, yo tenía muy fuerte también este proyecto que venía a mi cabeza y que ya hasta me lo habían dicho otras personas, de compartir esta vida viajando, haciendo sadhana, haciendo práctica espiritual, compartiendo la conexión con el mundo que te rodea, con la divinidad, vivir de otra manera. Y sin duda Jime vive de la misma manera y conocer a alguien que haya entendido todo lo que yo viví, porque ella vivió lo mismo, es algo que es muy importante para nosotras, Mucha complicidad y mucho entendimiento, eso es también algo que nos conecta mucho. que nos conecta muchísimo, o sea, vivimos lo mismo, ¿no? Y también tenemos una forma de vivir la vida muy, muy, muy parecida y de trabajar en nosotros mismas y un compromiso y una alineación en todo lo que hacemos que no cualquier persona lo tiene. Entonces le propuse hace 15 meses, 16 meses, Yo creo que sí, más o menos unos 10, un año y medio yo creo que tendrá, sí. porque Un Jime, poquito, Jime es poquito la que menos. sabe siempre las fechas, así que Yo digo que unos 14 meses. bueno, le propuse a Jime este proyecto de Home de Viaje, que nosotros hacemos retiros espirituales en movimiento, viajamos a distintas partes del mundo, a India obviamente, y agregamos también a Vietnam, haciendo práctica espiritual. Y Jime se unió a este proyecto. Sí, cuando me lo propuso, bueno, ya sí les dijo que yo soy muy lanzada para las cosas, pero no sin sentir. Bueno, ella se ha dado cuenta que hay cosas a las que digo, no, esto no, y hay cosas para las que sí, y es sí en ese momento, entonces ella me lo propuso y yo sentía que iba por ahí, así que enseguida le dije, sí, sí quiero. Y ella me dijo, oye, pero ¿no lo quieres pensar un poco? Y yo, no tengo nada que pensar, sí. Y bueno, hoy me doy cuenta que tomé la mejor decisión también. En junio del año pasado nos reencontramos después de 2 años y medio que no nos habíamos visto en persona. Nos reencontramos en la India y ahí hicimos un viaje de un mes de norte a sur de la India, recorriendo varias ciudades juntas, planeando, creando, negociando con indios para hacer nuestro primer retiro en movimiento, que fue en noviembre de ese año. Y bueno, seguimos ahí en el proyecto con Home de Viaje. Este año agregamos Vietnam porque empezamos también juntas una vida nómada, una vida nómada en enero, y uno de nuestros destinos fue Vietnam y nos encantó, nos enamoramos de Vietnam, así En que por noviembre, eso en verdad, en empezamos. noviembre con el retiro, Claro. después estuvimos en el ashram un mes, todo diciembre, y en enero nos fuimos ya a recorrer varios países de Asia. Hemos recorrido juntas varios países. ¿En dónde hemos estado, amiga? Vietnam, Camboya, luego nos fuimos a Vietnam otra vez porque nos encantó. Fuimos a Malasia, Singapur, Singapur, Nepal, Nepal, India otra vez. muy Yo lindo. me fui a Sri Lanka, Sri Lanka y yo.
y ahora estamos en Tailandia, así que hemos hecho, y bueno, veremos cuál es nuestro siguiente destino, y estamos haciendo esta vida en movimiento, esta vida viajando, maravillándonos con todo lo que vemos a nuestro alrededor y al mismo tiempo haciendo práctica espiritual, que como ya lo dijo Shi, práctica espiritual es no solamente meditación, sino es respiración consciente, recitación de mantras, caminatas conscientes también, escritura, escribir. Trabajar en nosotras, conectar con el Exacto. espíritu constantemente, o sea, ese trabajo interno que estamos continuamente haciendo, ¿no? Nosotros nos hacemos terapia cada uno una misma Y entre nuestras nosotras charlas siempre, también. ¿no? Son muy profundas, siempre es, en vez de ver para afuera, volver el foco en Claro. hacernos responsables de nuestras elecciones, de nuestras vidas, trabajar la fe y la confianza en la vida y en nosotras mismas cada instante, o sea, de verdad vivimos, pero muy en conexión. Y en congruencia, que nosotras creemos que eso es lo más importante para compartir, ser coherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, compartir también desde la experiencia, y eso es lo que estamos haciendo ahora, en este momento a través de este canal, de este podcast, de nuestras redes, de los retiros, que es compartir conciencia, expandir la conciencia. Exacto. Así que bueno, felices de estar acá ahora por YouTube y por Spotify. Así que bueno, ojalá que se vaya sumando gente, ojalá podamos ahí armar comunidad, que lo sentimos muy fuerte. Así que bueno, sean todos bienvenidos a dar like, a compartir, a seguirnos. ¿Algo más que quieras decir, amiga? Sí, ¿cuál es nuestra forma de abordar estos temas de conciencia y de desarrollo personal? Porque nosotras hemos vivido mucho tiempo en Asia, acá en Oriente, y nacimos y crecimos en Occidente. Entonces, la forma en la que nosotras compartimos esto, nuestra terapia holística, va de fusionar técnicas de Occidente, técnicas psicológicas, de desarrollo personal, de coaching de Occidente, con prácticas milenarias ancestrales de Oriente. Entonces combinamos todo, fusionamos, porque somos seres completos, complejos, que no solamente tenemos una mente, también tenemos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, y hay que abordarnos en todas y cada una de nuestras capas. Así que esta es nuestra manera de abordar estos temas. Esta es la manera en la que nosotras hacemos nuestras terapias holísticas con nuestros clientes, con nuestros consultantes, y es la forma también en la que queremos compartir aquí en este nuevo canal, en este podcast, a través de la fusión entre técnicas de Oriente y de Occidente. Exacto, bueno, me encanta, amiga. Gracias por compartir esto Gracias, conmigo y bueno, amiga. gracias a todos por estar ahí. Nos vemos prontito. Chao.